Hola chicos de primero medio, hoy día nos vamos a reunir para caracterizar las interrelaciones biológicas y realizar cómo actúan en el ecosistema. Las relaciones intraespecíficas, los organismos que pertenecen a una comunidad biológica se relacionan entre sí de diversas maneras y las interacciones que se establecen poseen características particulares. Las interacciones que establece el huemul con la especie que comparte el hábitat puede ser positiva o negativa. Para él, el positivo, el consumo de especies herbáceas y de algunos frutos por la obtención de la energía. Pero la relación que establece con su principal depredador, el puma, es letal para él. Por lo tanto, el organismo de una comunidad biológica como el huemul, el puma y las hierbas mantienen diferentes relaciones entre sí. Estas interacciones se denominan genéricamente relaciones ecológicas o también interacciones biológicas y suelen ser divididas por los biólogos en relación intraespecífica y relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son aquellas que se establecen entre individuos de la misma especie y las interespecíficas es cuando se realizan con especies de diferentes especies. Partamos con la intraespecífica. En primer lugar vamos a tener la competencia. Es cuando hay una disputa entre distintos individuos de la misma especie por distintas situaciones. Puede ser un recurso del medio ambiente, puede ser un alimento, puede ser el territorio, puede ser el agua, etc. Y aquí vamos a tener un ejemplo que es cuando los dos lobos marinos luchan por conseguir un espacio para que la hembra pueda tener a sus crías. Entonces, como compiten de la misma especie, ella se llama competencia intraespecífica. En segunda opción, voy a tener lo que es la cooperación, también intraespecífica. Y es cuando corresponde a la formación de grupos sociales cooperativos entre organismos de la misma especie, cuya finalidad es obtener beneficios a su favor. Para esto, existen dos ejemplos de agrupaciones. Unas son las colonias y las otras son las sociedades. Ambas suelen ser tratadas como que fueran iguales, pero el orden que tienen y la estructura que tienen hacen la diferencia. Las colonias son grupos de individuos de la misma especie que se relacionan ventajosamente. Cada individuo tiene una función específica en la colonia y está físicamente unido a los demás. Las colonias pueden presentar diversos niveles de complejidad y diferentes maneras de dividir las tareas entre los individuos. Y acá tenemos una colonia de medusas, donde cada uno de ellos hacen una tarea, cada una de ellas tienen un nivel de complejidad distinto y que se ayudan mutuamente. En cambio, las sociedades son grupos de organismos de la misma especie, de comunicación, de cooperación y de división del trabajo, que les permiten a la vez también un organigrama, le permite una organización jerárquica. Ahí tenemos las abejas, las hormigas, las termitas y las avispas. Acá hay un ejemplo donde están las abejas, ya que ellas tienen bien definidas sus actividades y también tienen bien definidas sus castas sociales. Tenemos la reina, el zángano y la obrera. La reina es la fértil, la que va a poner los huevos. El zángano es el que va a fecundar a la reina. Y él después va a morir porque solamente tiene esa función. Y las obreras, que son estériles y hacen toda la pega de producción de cera, de la miel, la recolección de polen, etc. Y en segundo lugar, vamos a tener las relaciones interespecíficas. En estas relaciones, nosotros vamos a colocarle un signo. Vamos a colocarle un signo positivo a aquel individuo o aquella especie que se ve beneficiada, que le sirve esta relación. Y un signo negativo a la otra especie que a lo mejor se ve perjudicada, que a lo mejor llega a morir, que a lo mejor es la que pierde en una batalla, etc. Y también podemos colocarle un 0 a aquella especie que es neutra,
que no se ve ni beneficiada ni perjudicada. En estas relaciones vamos a comprender la competencia, el consumo, el comensalismo, el amensalismo, el inquilinismo y el mutualismo. Partamos por la competencia. La competencia va a corresponder a una lucha de dos individuos distintos para poder acceder a un recurso limitado. Este recurso, ¿qué puede ser? Alimento, puede ser terreno, puede ser el agua, lo mismo que competía en el anterior, solo que aquí son dos especies distintas, donde la especie A va a competir con una B, en donde ambas van a ser perjudicadas. En una competencia nunca nadie gana, en una competencia los dos se ven damnificados o perjudicados. Por lo tanto, el signo que va a representar a la competencia va a ser menos menos. Y aquí tenemos un ejemplo donde un ave y una ardilla están compitiendo por el alimento. En el consumo, o también le llaman depredación, vamos a tener que es cuando un organismo se debe alimentar del otro. En este caso, hay un organismo que se ve súper beneficiado, que es el que se alimenta, el que come, y el otro que se ve perjudicado, ya que muere normalmente. Vamos a tener entonces que el símbolo de esta interrelación va a ser más menos. Y aquí en el ejemplo encontramos un león que está cazando y obviamente el león va a ser positivo porque va a ser el que se va a alimentar y la especie que se está cazando va a ser el negativo. Ahora, el comensalismo es cuando una especie se beneficia de la otra, mientras que la segunda especie no tiene ningún beneficio, no se ve ni beneficiada ni perjudicada. Por lo tanto, el comensalismo va a tener un signo más menos. En el ejemplo tenemos el famoso pez rémola y el tiburón. El pez rémola tiene una estructura que se pega al tiburón y que a su vez siempre va a vivir a expensas del tiburón. Entonces el pez rémola se ve 100% beneficiado porque se alimenta de los restos que el tiburón libera a través de las agallas y le sirve de transporte, le ahorra energía. En cambio el tiburón no gana nada. El pez rémola a él no le da nada ni tampoco lo perjudica. Por lo tanto, más para rémola, 0 para el tiburón. El amensalismo es un tipo de relación ecológica aquí en donde una especie se ve perjudicada y la otra no se ve ni afectada ni perjudicada. Aquí vamos a tener el contrario, aquí es menos 0. Y ahí, por ejemplo, el eucalipto es el típico ejemplo de amensalismo, que es cuando el eucalipto crece de manera natural, él va a liberar una sustancia acidífica que va a acidificar el suelo. Por lo tanto, a las otras plantas se ven perjudicadas, ya que no pueden crecer o se mueren en el intento, pero el eucalipto no le va ni le viene, por lo tanto él es 0. Las otras plantas serán menos y el eucaliptus 0. El inquilinismo es una relación ecológica en la que una especie inquilina vive dentro de otra especie, pero tampoco la perjudica. Por lo tanto, aquí hay uno positivo y un 0, ya que la especie que vive dentro es la beneficiada y la otra le da lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, el pez payaso con la anémona, donde el pez payaso vive dentro de la anémona, pero la anémona no gana nada, que el pez payaso viva dentro de ella. Por lo tanto, esto es un inquilinismo. Él vive dentro de él, pero no le afecta. Y el mutualismo es cuando ambos se ayudan aquí en una asociación mutua, se ayudan para poder coexistir. La otra característica que tiene el mutualismo es que se ven obligadas para que ambas especies vivan, que tienen que cooperarse entre sí. No puede estar una sin la otra. Esta interrelación es muy complicada. ¿En qué sentido? En que aquí de verdad que se necesitan ambas para que puedan vivir. Y por lo tanto el signo va a ser más, más. Y en el ejemplo están las bacterias micorrizas, estas que están acá, las bacterias micorrizas, que son unas bacterias que tienen que vivir en una raíz de un árbol y la raíz de un hongo.
necesitan ambas para que la bacteria pueda vivir. Entonces ella no puede vivir sin el hongo ni sin la raíz de un árbol. Entonces, partamos viendo. Si yo miro las imágenes, tengo que tratar de ver qué tipo de interrelación es, qué signo tiene y por qué yo pienso que es tal o cual interrelación. Entonces yo veo acá la imagen y veo a dos canguros que son de la misma especie y que están obviamente ahí, peleando, compitiendo. Entonces usted tiene que colocar el nombre de la interrelación y por qué usted cree que es esa interrelación. En la segunda es un león con una hiena que están peleando ahora, pero es un león y una hiena, especies diferentes, peleando por un espacio donde habitar. Y en tercer lugar son dos hormigas que están trabajando juntas, que viven juntas y que hacen un hormiguero, una estructura que donde ellas viven, que se ayudan. Ahora, hay un gráfico, me están preguntando a mí por este gráfico, y me dan esta curva. Es una curva a lo largo del tiempo con la cantidad de individuos de una población. Y me dicen, describe el comportamiento de esta población a lo largo del tiempo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que yo conteste cómo es esta comunidad. Si nos damos cuenta en la curva, hay hartos individuos, mueren, vuelven a crecer, los viejitos comienzan a morir, pero siguen viviendo los jóvenes. Entonces tiene una estructura bastante estable. Entonces, ¿cómo es el comportamiento estable a lo largo del tiempo? Crece cuando hay mucha cantidad de individuos, los viejitos comienzan a morir y siguen los jóvenes aumentando para poder después morirse y así sucesivamente. ¿Y qué tipo de relación biológica debe darse en una población para que se describa el comportamiento representado? Tenemos que pensar en la segunda, en vivir en comunidad, en vivir todos juntos, ayudarnos mutuamente, podemos tener este estilo de curva. Aquí hay otro gráfico que hay un huésped y un parásito, o sea, hay alguien que vive dentro de otro. La línea roja es el parásito. Perdón, la línea roja es el huésped y la línea azul es el parásito. Entonces, describe el comportamiento de la población de hospederos y de la de parásitos en esta representación. Es muy similar a la anterior. Tanto el parásito como el huésped tienen una vida bastante estable. Aumentan en cantidad cuando ya hay muchos individuos, los viejitos mueren y aumentan. Tienen una vida bastante estable, bastante constante en el tiempo. ¿Y cómo se explica el comportamiento de cada población? Porque ellos viven mutuamente. Es como un inquilinismo, ya que uno se ve beneficiado porque vive dentro de él, pero el otro no se ve ni molestado ni perjudicado, ni tampoco beneficiado, ya que si nos damos cuenta es bien estable la forma de vida. Cada uno vive de manera paralela, solo que alguien tiene que vivir dentro del otro. ¿Y cómo sería la curva si yo pierdo el huéspedero? Tiene que empezar a aumentar el parásito, una curva hacia arriba, constante hacia arriba, que la baja tiene que ser muy poquita, tiene que seguir subiendo, ya no va a ser esa curva hacia abajo, sino que ahora va a ser siempre ascendente, va a tender a subir, porque ya voy a tener solo el parásito y no el huésped. Entonces, ahora me dicen que yo pueda explicar o poder encontrar cuál es la interrelación que me están contando acá y el por qué. La primera dice, existen algunos tipos de algas que solo pueden sobrevivir dentro de un organismo marino llamado hidra. Las algas ocupan el nitrógeno de la hidra e eliminan junto a sus desechos. Las hidras pueden subsistir alimentándose solo de los productos fotosintéticos que hacen las algas. ¿Qué tipo de interrelación establecen? Aquí hay un mutualismo, ya que ustedes explican que ellas no pueden vivir si no está la una con la otra. B. En una manada de lobos marinos se observa que la cantidad de machos adultos es muy reducida. Muy pocos machos jóvenes permanecen en ella y los casi adultos la abandonan, frecuentemente con heridas de fuertes peleas. ¿Qué tipo de interrelación ecológica puede representar en esta manada de lobos marinos? Aquí ya está fácil, es una pelea entre lobos marinos, una competencia de la misma especie. Y ahí ustedes cuentan que pelean por el terreno, pelean por el mando de
de la manada. Ahí ustedes expliquen un poquitito, pero tiene que ver con una competencia de la misma especie. Selección múltiple. ¿Cuál de las siguientes situaciones muestra un caso de depredación? Aquí tienen que buscar uno de quien se coma al otro. Eso era depredación o consumo. 2. ¿Qué efecto de la especie 1 y en la 2 se observará en una relación de comensalismo? Acuérdense que el signo del comensalismo es +0. ¿Qué tipo de interacción se establece en un líquen, el cual está formado por un hongo y una alga, donde ambos dependen del otro para vivir? Acuérdense que aquí ya estamos hablando de dependencia para vivir, que ambos se necesitan mutuamente para poder vivir. 4. Un conjunto de organismos de diferentes especies que habitan en un área determinada y que interactúan entre sí corresponden a conjuntos de organismos de diferentes especies que viven en un lugar común. Recordemos la guía anterior, segundo dibujo. 5. Los organismos autótrofos utilizan la energía solar para. Los autótrofos eran los que podían hacer su propio alimento. 6. El ecosistema puede estar formado por organismos vivos, factores bióticos o abióticos. Principalmente tiene que tener factores vivos y no vivos, bióticos y abióticos. 7. Una relación en la que ambos organismos se ven beneficiados es ambos organismos. Amensalismo es +0, es -0. Depredación +0. Mutualismo ++. Comensalismo +0. Parasitismo -. Por lo tanto, ¿cuál es la que tiene ++? Ahí tienen que buscarla. Gracias, chicos, y a cuidarse.